Prepárate para un viaje a la adicción de los videojuegos. En el universo maravilloso de los videojuegos existe un fenómeno que va más allá de la diversión, la adicción, que lleva a los jugadores a perderse en mundos virtuales durante horas interminables. Es hora de desvelar el misterio detrás del ciclo de adicción gamer en 5 pasos, desde la emoción inicial hasta la compulsión desenfrenada. Esta es una exploración urgente de cómo los videojuegos pueden dominar nuestras vidas. La adicción a los videojuegos es mucho más que una simple afición. Es una fuerza que puede moldear vidas y transformar sociedades. En la era digital, donde la realidad virtual se fusiona con la vida cotidiana, surge una pregunta urgente: ¿cómo afecta esta obsesión por el gaming a nuestra salud mental, relaciones interpersonales y rendimiento académico? La adicción a los videojuegos no es solo un fenómeno aislado, es un reflejo inquietante de la sociedad moderna, donde la tecnología y la escapatoria digital pueden convertirse en trampas mortales, desde familias fracturadas hasta calificaciones académicas destrozadas. Su impacto está en cada rincón de nuestra sociedad. Fase 1. Intriga por los videojuegos. En la primera etapa del ciclo de adicción a los videojuegos, la intriga se apodera de nosotros como un misterioso hechizo. En el momento en que las luces parpadeantes de la pantalla y las promesas de mundos desconocidos despiertan nuestra curiosidad más profunda. ¿Qué secretos aguardan los videojuegos? ¿Qué emociones nos esperan al otro lado? Es un viaje tentador hacia lo desconocido, donde la promesa de aventura y emoción nos seduce sin darnos cuenta. Pero ¿qué peligros ocultan estos juegos? ¿Nos llevan hacia la gloria o hacia la perdición? En esta etapa inicial, la intriga nos envuelve con sus garras afiladas, y solo el tiempo dirá si somos capaces de resistir a su llamado. La fascinación por los videojuegos comienza como un suave susurro en el oído, una invitación tentadora a un mundo lleno de posibilidades infinitas. Es el destello que promete llevarnos a tierras lejanas y aventuras inimaginables. Desde la primera vez que tomamos el control y nos sumergimos en el juego, nos encontramos atrapados por la emoción y la adrenalina de lo desconocido. Cada nivel superado, cada enemigo derrotado, alimenta nuestra sed de más, como una llama que consume todo a su paso. La fascinación por los videojuegos nos envuelve en su fuego, prometiéndonos emociones intensas y momentos de pura euforia. Pero ¿a qué precio viene esta fascinación? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar las profundidades de este mundo virtual o nos perdemos en él para siempre? Es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos mientras nos dejamos llevar por la adicción de los videojuegos. En esta fase inicial, los comportamientos típicos pueden parecer inofensivos al principio, pero revelan una atracción que crece rápidamente hacia los videojuegos. Por ejemplo, podrías notar cómo pasas más tiempo del habitual explorando reseñas y trailers de nuevos juegos, ansioso por sumergirte en mundos desconocidos. Otro comportamiento común es la constante búsqueda de oportunidades para jugar, incluso sacrificando horas de sueño o tiempo social para disfrutar de unas pocas partidas más. Además, podríamos observar un aumento en la conversación sobre videojuegos, donde la emoción y la anticipación se desbordan en cada intercambio, mostrando una fascinación creciente por este universo en los videojuegos. Estos comportamientos, aparentemente inocentes, pueden ser el primer indicio de una conexión más profunda con los videojuegos, una señal que la intriga inicial está comenzando a tomar el control. Fase 2. Inmersión en la experiencia de juego. Durante esta etapa, la evolución de la adicción se hace más grande de una manera que puede resultar sorprendente y a la vez alarmante. Te encontrarás sumergido en los videojuegos donde el tiempo parece desvanecerse y la realidad se desaparece. Cada victoria te otorga una dosis de adrenalina que te impulsa a seguir jugando, mientras te sumerges más profundamente en la trama y los desafíos del juego. La línea entre lo real y lo virtual se vuelve borrosa y te encuentras anhelando más y más tiempo frente a la pantalla, buscando esa sensación de euforia una y otra vez. Sin darte cuenta, los límites entre el juego y la vida real se difuminan y te encuentras cada vez más atrapado en un ciclo adictivo del que es difícil escapar. La inmersión en la experiencia de juego te seduce con su promesa de escape y entretenimiento, pero debes tener cuidado, porque cada minuto que pasas en este mundo digital puede alejarte un poco más de la realidad que te rodea. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa esa inmersión profunda en los videojuegos? Es como si hubiera un poderoso imán que te trae hacia este juego, ¿verdad? Detrás de esta intensa inmersión se esconde un laberinto de motivaciones, cada una más intrigante que la anterior. Puede ser el deseo de superar desafíos, de explorar mundos fantásticos o simplemente escapar por un momento de la rutina del día a día. Pero también hay algo más oscuro en juego, ¿no crees? Quizás sea la necesidad de evadir problemas o enfrentar emociones difíciles que nos lleva a sumergirnos aún más en este universo paralelo. Ya sea por diversión, por evasión o por una combinación de ambos, las motivaciones detrás de la inmersión en los videojuegos son tan variadas como fascinantes. Pero recuerda, siempre hay un límite entre la realidad y la ficción. Es importante no perder de vista el mundo que te rodea mientras te sumerges en esta experiencia de los videojuegos. Es crucial reconocer los signos de adicción durante esta fase, ya que pueden ser indicativos de un problema más profundo. Por ejemplo, podrías notar que te resulta difícil detenerte a jugar, incluso cuando tienes otras responsabilidades importantes que atender. Observarás que tus pensamientos y emociones están constantemente centrados en el juego y sientes una irresistible necesidad de regresar a la pantalla una y otra vez. Tal vez notes que tu rendimiento en la escuela o en el trabajo está disminuyendo, o que tus relaciones personales están comenzando a resentirse debido a tu obsesión por los videojuegos. Otro signo revelador puede ser la sensación de malestar o ansiedad cuando no estás jugando, como si necesitaras la experiencia del juego para sentirte completo. Estos signos pueden parecer delicados al principio, pero son llamados
llamadas de alerta importantes que no deben ser ignoradas. Fase 3. Dependencia y compulsión. En la tercera etapa del ciclo de adicción a los videojuegos, la dependencia y la compulsión comienzan a tomar el control de tu vida de una manera que puede resultar alarmante. Te encuentras cada vez más atrapado en un ciclo sin fin de juego y búsqueda de satisfacción, donde la necesidad de jugar se vuelve abrumadora. Te sorprenderá cómo incluso los momentos más breves lejos de la pantalla te llenan de ansiedad y desesperación, como si estuvieras perdiendo una parte de ti mismo al no estar jugando. Esta dependencia insidiosa se manifiesta en una compulsión incontrolable por jugar, incluso cuando sabes que deberías detenerte. Te encontrarás sacrificando horas de sueño, descuidando tus responsabilidades y aislando a tus seres queridos en busca de esa próxima partida. Es una sensación aterradora de estar atrapado en un ciclo vicioso del que parece imposible escapar. La dependencia, como una sombra persistente, cae sobre cada aspecto de tu vida diaria, llevándote a un oscuro alrededor en cada momento. Te sorprenderá cómo esta necesidad insaciable de jugar puede infiltrarse en tus rutinas más básicas, distorsionando tu percepción del tiempo y prioridades. Notarás que tu rendimiento en el trabajo o en la escuela comienza a deteriorarse, ya que luchas por mantener la concentración y la productividad debido a la constante distracción de los videojuegos. Los compromisos sociales y familiares se desvanecen en segundo plano, eclipsados por la urgencia de satisfacer esa compulsión incontrolable por jugar. La dependencia te sumerge en un torbellino de ansiedad y estrés, dejándote atrapado en un ciclo de autodestrucción del que parece imposible escapar. Cada vez más aislado y desconectado del mundo que te rodea, te encuentras atrapado en una prisión de tu propia creación, donde la única salida parece ser la pantalla brillante y parpadeante del juego. Los comportamientos compulsivos asociados con la adicción a los videojuegos pueden manifestarse de maneras sorprendentes y aterradoras. Por ejemplo, te sorprenderá cómo tus pensamientos y emociones están constantemente dominados por el deseo de jugar, incluso en momentos inapropiados o inconvenientes. Podrías encontrarte mintiendo o escondiendo tu comportamiento de juego de tus seres queridos, sintiendo una irresistible necesidad de ocultar la verdadera magnitud de tu adicción. Además, podrías notar cambios en tu estado de ánimo y comportamiento, volviéndote irritable o agresivo cuando se interrumpe tu tiempo de juego o cuando te ves obligado a detenerte. Estos comportamientos compulsivos pueden parecer inofensivos al principio, pero son llamadas de alerta importantes que indican que tu adicción está fuera de control. Fase 4. Aislamiento y consecuencias sociales. En la cuarta etapa de la adicción de los videojuegos, te sorprenderá cómo poco a poco tus conexiones con el mundo exterior comienzan a desvanecerse. Reemplazadas por la fría luz de la pantalla, notarás que tus relaciones personales se vuelven cada vez más distantes, ya que pasas más tiempo interactuando con personajes virtuales que con amigos y familiares reales. Te encontrarás perdiendo interés en actividades sociales, prefiriendo el aislamiento cómodo y familiar de tu mundo digital. Puede que incluso llegues al punto de evitar compromisos sociales o rechazar invitaciones para pasar más tiempo frente a la pantalla. Este aislamiento insidioso puede llevar a una sensación abrumadora de soledad y desconexión, dejándote atrapado en un ciclo de autodestrucción del que parece imposible escapar. Las consecuencias negativas en las relaciones personales y la vida social pueden ser devastadoras durante esta etapa de la adicción a los videojuegos. Te sorprenderá cómo tus lazos con amigos y familiares se alejan lentamente, afectados por la constante presencia del juego en tu vida. Podrás notar que tus seres queridos comienzan a sentirse ignorados o desatendidos, ya que tu atención y energía están completamente absorbidas por la pantalla. Te encontrarás perdiendo interés en mantener conversaciones significativas o participar en actividades compartidas, dejando a tus seres queridos sintiéndose solos y abandonados. Además, podrás experimentar conflictos cada vez más frecuentes con aquellos que te rodean, ya que tus prioridades y valores parecen chocar constantemente con los de ellos. Estas consecuencias negativas pueden generar una profunda sensación de tristeza y arrepentimiento. El aislamiento provocado por la adicción a los videojuegos puede tener un impacto devastador en tu salud mental y emocional. Te sorprenderá cómo a medida que te alejas cada vez del mundo exterior, tu estado de ánimo comienza a oscilar entre la ansiedad y la depresión. Podrás experimentar una sensación abrumadora de soledad y vacío, como si estuvieras atrapado en un abismo sin fin. Notarás que tus niveles de estrés aumentan constantemente, ya que te enfrentas a la realidad de tu situación y te das cuenta del tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. Además, podrías experimentar cambios en tu comportamiento, volviéndote más irritable o irracional a medida que te sumerges más profundamente en el aislamiento. Estos síntomas pueden parecer abrumadores y desesperanzadores. Fase 5. Reconocimiento. En la quinta etapa, llegar al reconocimiento de tu adicción puede ser un momento de claridad abrumadora. Te sorprenderá cómo después de tanto tiempo negando la realidad, finalmente te enfrentas a la verdad de tu situación. Puedes experimentar una mezcla agitada de emociones, desde la vergüenza y la culpa hasta el alivio y la esperanza. Es un momento crucial en tu viaje hacia la recuperación, donde tienes la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y comenzar el proceso de sanación. Pero ten cuidado, porque este reconocimiento puede venir acompañado de un miedo paralizante al enfrentar las consecuencias de tu adicción. Puedes sentirte abrumado por la idea de cambiar tu vida y dejar atrás tus viejos hábitos. Sin embargo, recuerda que este paso es el primero hacia la libertad y la restauración. Aunque pueda parecer aterrador, estás dando un paso valiente hacia un futuro más brillante. Hemos explorado las 5 fases del ciclo de adicción gamer, desde la intriga inicial hasta el reconocimiento de la propia adicción. Es crucial comprender que esta espiral destructiva puede afectar a cualquiera, y reconocer los signos tempranos es fundamental para abordar el problema a tiempo. Para prevenir y abordar la adicción a los videojuegos,
videojuegos, es importante establecer límites saludables. Esto puede incluir establecer horarios de juego equilibrados, participar en actividades alternativas y mantener una comunicación abierta con amigos y familiares. En última instancia, es vital recordar la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el juego y otras actividades en la vida. Los videojuegos pueden ser una forma divertida de entretenimiento, pero no deben dominar nuestra vida ni afectar nuestras relaciones y responsabilidades. Bueno, vamos a jugar. Únete a nuestra comunidad y suscríbete. Aquí en Dado dice mi comunidad es la prioridad, así que siéntete libre de opinar, comentar, participar como se te dé la gana. Mi sueño es crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor, así que suscríbete si quieres ser parte de este canal. Y sígueme en mis redes sociales que te estaré dejando los links en la descripción. Y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.